Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Capítulo 2. El judaísmo bíblico y la iglesia en los hechos. El judaísmo bíblico, de la manera que fue ordenado por Dios a través de Moisés, fue observado por el pueblo de Dios durante aproximadamente 1500 años, antes de la primera venida de Cristo. Estaba basado en lo que la Biblia a menudo llama la ley de Moisés, o la Torá en hebreo. Durante esos 1500 años, si un gentil quería ser salvo, debía circuncidarse y observar la ley de Moisés. En otras palabras, sin importar dónde viviera esa persona, tenía que llegar a ser parte de la nación santa de Israel, el pueblo escogido de Dios, los descendientes de Abraham. Esencialmente, Dios estaba diciendo a la humanidad: si quieren disfrutar los beneficios de mi pacto, tendrán que sujetarse a sus demandas. No deberíamos considerar esto como un concepto extraño y estrecho propio de los tiempos del Antiguo Testamento. Actualmente, los verdaderos creyentes proclaman un mensaje bíblico muy similar. El Nuevo Testamento se refiere a los creyentes como la familia de Dios y los hijos de Abraham, Efesios 3, 14, 15 y Gálatas 3, 29. La Biblia enseña que no solo serán salvos quienes lleguen a formar parte de la familia del Nuevo Testamento por medio de un nuevo nacimiento. Jesús dijo que sin nacer de nuevo no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículos 3 y 5. 1. Tolerancia o intolerancia con la verdad. En este mundo presente, donde el nuevo lema es la tolerancia hacia otros, las únicas personas que no están siendo toleradas son los cristianos, que rehúsan jugar el juego de los humanistas seculares. La verdad nunca puede ser tolerante con una mentira. Una mentira no puede existir en presencia de la verdad. En la actualidad, cuando los cristianos declaran que hay un solo camino para llegar al cielo, son considerados fanáticos, cerrados, intolerantes y una influencia inaceptable en nuestra sociedad. Solo existe un pequeño problema para nuestros educadores y legisladores de pensamientos tan profundos. ¿Qué pasa si tanto la Biblia, los cristianos y Dios mismo tienen la razón? Aquellos que son tolerantes con el mal están viviendo ellos mismos una mentira. Satanás, a través de sus mensajeros, está demandando que el mundo entero muestre tolerancia y aceptación hacia cualquiera y hacia todos. Por ejemplo, es políticamente incorrecto y es fanatismo reconocer que el Islam es 1. Un enemigo que busca dominar al mundo, y 2. Es el mayor promotor del terrorismo en el mundo. El verdadero Islam declara en sus dos libros sagrados, el Corán y el Yadid, que su meta es dominar al mundo y que matar a los infieles es el deber de un verdadero musulmán. Mire la nota en el video de este audiolibro. Después del 11 de septiembre, por increíble que parezca, algunas escuelas públicas requieren que sus estudiantes reciban un curso sobre el Corán, el libro sagrado del Islam. Aunque el libro sagrado de los cristianos, la Biblia, está estrictamente prohibido en todas las escuelas. Por supuesto, esta insensatez es considerada como verdadera tolerancia. Después de todo, razonan ellos, nuestros niños necesitan entender por qué los musulmanes nos están atacando. De otra manera, nuestros niños podrían empezar a sospechar que el Islam es malo, y eso equivaldría a intolerancia. En algunos países del mundo, como en Canadá,
Es ahora delito leer en público la acusación de Pablo hacia los homosexuales en Romanos 1. Los Estados Unidos no se están quedando muy atrás en esta intolerancia hacia el pensamiento cristiano. Esta prohibición está también siendo introducida en los Estados Unidos mediante las bien conocidas leyes contra los delitos de odio, que los legisladores están aprobando con gran ostentación. Las cosas han progresado a tal grado que a principios del año 2005 fue arrestado en Filadelfia un grupo de cristianos que estaba manifestando pacíficamente contra la homosexualidad, aunque un grupo de homosexuales estaba ejerciendo violencia contra los cristianos. Los cristianos fueron arrestados rápidamente para restaurar el orden. Después pasaron un tiempo considerable en prisión y librando batallas legales debido a su rechazo de la homosexualidad, lo cual es considerado ahora cada vez en más lugares como intolerancia. A esta intolerancia se le considera delito, castigado con prisión. Después de todo, ¿quién sabe lo que los intolerantes cristianos que rechazan la homosexualidad podrían terminar haciendo? Ellos incluso podrían terminar rechazando también el deseo de los musulmanes de matarlos. El mensaje de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es estrecho e intolerante. Cualquiera que quiera ser salvo debe nacer en la familia de Dios o terminará en el infierno. Cualquiera que quiera ser salvo durante la época del Antiguo Testamento tenía que llegar a ser judío. Como dice Esther 8:17, incluso muchos de los captores babilonios de Israel llegaron a ser judíos. La Biblia llama prosélitos a los gentiles que se convertían al judaísmo. Mateo 23:15, Hechos 13:43. Por supuesto, para llegar a ser realmente aceptados ante los ojos de Dios, ellos tenían que tener una fe genuina en el Dios de Abraham. El concepto de el justo por fe vivirá es también un concepto del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. En Hebreos 11 encontramos una crónica de los grandes hombres y mujeres de fe que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento. Allí, en el contexto de esos santos, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ni ellos ni nosotros podremos tener éxito en agradar a Dios solo por medio de obras. Dos gentiles, Ruth y Rahab, se convirtieron tan completamente al Dios de Israel y sus caminos, que llegaron a ser los dos miembros femeninos más importantes de la nación santa en sus respectivas generaciones. Ambas fueron divinamente escogidas por Dios para dar a luz descendientes que forman parte de la genealogía del Mesías de Israel, Jesucristo. Mateo 1:5. Es claro que ellas no solamente obedecieron la ley de la nación, la ley de Moisés, sino que también fueron mujeres de fe. De hecho, en Hebreos 11:31, Rahab aparece en los anales del Señor entre las grandes personas de fe. Ella y Sara, la esposa de Abraham, el padre de la fe, son las dos únicas mujeres mencionadas por nombre en Hebreos 11. 2. ¿Qué acerca de los requerimientos y tradiciones judías? En Hechos 15 se nos dice que un grupo de judíos creyentes en el Mesías empezaron a enseñarles a los gentiles recién nacidos de nuevo que tenían que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Hechos 15, 1, 5. En los márgenes de muchas Biblias de estudio se ha colocado la palabra judaizantes junto a Hechos 15. Es posible que los editores que etiquetaron a esos hombres como judaizantes no hayan entendido plenamente el enorme dilema que su mensaje significó para los apóstoles. Lejos de considerar que esos hombres eran algo raros, ambiciosos y fanáticos del judaísmo, y que sus enseñanzas
no ameritaban más que un severo rechazo público, los apóstoles convocaron a uno de los más importantes concilios de la historia de la Iglesia para considerar en oración su mensaje. Esa reunión de los principales líderes de la Iglesia, incluyendo a Pablo y Bernabé, fue convocada para determinar si el mensaje de los así llamados judaizantes era correcto. ¿Por qué ellos no habrán sabido inmediatamente que el mensaje era herético, como parecemos saberlo nosotros hoy en día? Los requerimientos del judaísmo estaban lejos de ser heréticos. De hecho, era precisamente el mensaje que Dios mismo había dado al mundo gentil durante los 1500 años anteriores a la cruz. Ese había sido el verdadero evangelio por siglos. Esos líderes entendían muy bien las implicaciones de lo que los judaizantes estaban diciendo. Por un lado, si ese mensaje divino era aún válido, entonces sí, los gentiles que ya habían nacido de nuevo necesitaban empezar a aprender y a observar todos los requerimientos del judaísmo. Esto no era nuevo. Por siglos había sido requerido a los gentiles que lo hicieran. Consideremos la formidable tarea que habría tenido que enfrentar si esa hubiera sido la respuesta. Nunca en la historia había aceptado tantos gentiles el mensaje de salvación de Dios que había sido dado a través del pueblo judío. Si todavía se requería a los gentiles observar todos los ritos de la ley de Moisés, dos de las enormes tareas habrían sido las siguientes. Habrían tenido que encontrar suficientes maestros judíos que creyeran en Jesús para enseñarles a miles, si no a cientos de miles de nuevos convertidos. Después, los gentiles habrían tenido que enfrentar una indoctrinación increíblemente rigurosa. Por ejemplo, necesitarían absorber y poner en práctica la cantidad enorme de leyes que gobiernan los rituales encontrados en la ley de Moisés. ¿Cuál de los apóstoles habría optado personalmente por eso? La predicación de los así llamados judaizantes forzó a los apóstoles a confrontar un enorme problema. También los forzó a reconocer que un nuevo día estaba amaneciendo. Así que se apartaron para buscar de Dios una nueva revelación y entendimiento de su plan. Los apóstoles sabían que era realmente imposible para los creyentes gentiles guardar completamente la ley, pero no solo por la logística involucrada en su entrenamiento. Recordemos que para guardar completamente la ley de Moisés, una persona tenía que ofrecer ciertos sacrificios de animales en el templo divinamente ordenado. Los varones incluso tenían que viajar a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las 3 principales fiestas judías. Es por ello que prosélitos judíos de todas las naciones bajo el cielo estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, en Hechos 2:5. Los apóstoles se dieron cuenta de que los gentiles convertidos nunca podrían participar en las actividades del templo. Los líderes judíos que habían rechazado al Mesías estaban aún a cargo del templo y ellos nunca habrían tolerado la presencia de gentiles dentro de él, como lo confirma Hechos 21:28. Mucho menos de un gentil que creyera en Jesús. Los líderes judíos habrían requerido que cada gentil primero se convierta en un judío o prosélito, que fuera instruido en la ley y que finalmente la cumpliera. 3. ¿Debía la circuncisión cambiar? Por otro lado, ¿qué si los apóstoles fueran a determinar que los gentiles no tenían que circuncidarse y guardar la ley? Entonces, la mayoría habría concluido que los apóstoles habían determinado cambiar el mensaje que Dios le había dado al mundo gentil a través de Israel, desde los días de Moisés. Tras leer Hechos 15, muchos teólogos
han llegado a la conclusión de que la decisión final del concilio fue que los gentiles ya no tenían que guardar la ley ni ser circuncidados. Si Hechos 15 se estudia fuera del contexto del resto de la Biblia, podría justificarse llegar a esta conclusión. Pero si el mundo gentil ya no necesita ser circuncidado, ¿qué hacemos con escrituras como la siguiente? Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo les dijo esto a los creyentes gentiles en Colosas, y dejó muy claro que a los ojos de Dios ellos estaban definitivamente circuncidados. Esta circuncisión se relaciona con echar fuera nuestro pecado, cortado, lo que Pablo llama nuestra carne vieja, naturaleza o antigua manera de vivir. La circuncisión en el Antiguo Testamento era solo un símbolo de esta circuncisión, una circuncisión que es mucho más costosa y que requiere un compromiso mucho más grande que el acto físico realizado en los infantes de 8 días. En el libro de Romanos, Pablo confirma que la circuncisión es una obra espiritual, no meramente un acto físico. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Romanos 2:29. En la ley de Moisés, Dios nos asegura que Él mismo circuncidará a su pueblo y le dará un corazón que lo ame genuinamente. Todos los cristianos sinceros quieren amar más al Señor. Según Jesús en Juan 14:21, amar al Señor es sinónimo de obedecer sus mandamientos. La misma ley de Moisés revelaba que la circuncisión física era meramente un símbolo de una circuncisión mucho más profunda, alta y costosa en el corazón del hombre. Deuteronomios 36. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si los gentiles necesitan ser circuncidados hoy, pero la circuncisión que Dios quiere es la de sus corazones más que la de su carne. Ya no es más algo simbólico, más bien es lo real y cambia la forma en que la persona vive y piensa. 4. ¿Qué acerca de los gentiles y la ley? Si el mundo gentil ya no necesita preocuparse más por obedecer la ley, entonces, ¿qué hacemos con escrituras como la siguiente? Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este pasaje habla precisamente del nuevo pacto que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Lejos de decirnos que su ley ya no importa, Dios dice que ella será escrita en nuestros corazones. Ya no será algo que su pueblo observe externamente en forma ritualística. Cuando la ley es escrita en nuestros corazones, llega a ser parte de nuestra propia forma de vivir y de pensar. Por ejemplo, en relación con las mujeres, Pablo exhorta, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, 1 Corintios 14:34. Es asombroso que los teólogos varones de la iglesia por lo general estén contentos de que en este asunto Pablo basa su doctrina en la ley, siempre que se usa para mantener alineadas a las mujeres. Algunos, no todos, de los mismos teólogos se entusiasman menos con la idea de guardar la justicia de la ley cuando él escribe. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y Romanos 8,
3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay alguna duda de que desde el principio el plan de Dios era que la justicia que se encuentra en la ley de Dios pudiera cumplirse en nosotros por la forma en que vivimos, pensamos y hablamos, y no meramente por obras externas? Pablo declara que la ley es santa, justa y buena. El Señor desea que la justicia de la ley sea hoy encontrada en nosotros a través de nuestra manera de vivir neotestamentaria. La mayoría de nosotros sabemos que los cristianos no tenemos licencia para mentir, robar, asesinar, cometer adulterio, etc. El Señor desea transformar nuestros corazones de forma que esas cosas simplemente ya no se encuentren en nosotros. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, Mateo 5:17. ¿No estamos nosotros llamados a ser como Él? ¿No es Él el ejemplo que debemos seguir? Él dijo que para entrar en el reino de los cielos nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, Mateo 5:20. La justicia de ellos estaba basada en obras. 5. Dios mira lo que nosotros somos. La mayor justicia que el Señor busca brota de un corazón que ama hacer su voluntad, para que continuamente revelemos el carácter y la naturaleza de Cristo a quienes se encuentran alrededor nuestro. En otras palabras, el Señor está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Por supuesto, lo que somos determina lo que hagamos. Sin embargo, como los fariseos revelaban, lo que hacemos no siempre muestra lo que está dentro. Jesús dijo que ellos eran sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia por dentro. Cuando su ley es escrita en nuestros corazones, esa muerte no se encuentra ya más en nosotros. En Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, Pablo nos dice que los ritos de la ley eran una sombra de lo que había de venir en el futuro. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de una sombra? Toda persona proyecta una sombra en presencia de la luz. Pablo está diciendo que el cuerpo o vida que proyectó una sombra a lo largo de la era del Antiguo Testamento y ordenó los ritos de la ley era la vida o cuerpo de Cristo mismo. Por consiguiente, todos los ritos de la ley debieran encontrar un cumplimiento espiritual en nuestra vida en Cristo. Hoy, a menudo se hace la pregunta, ¿qué haría Jesús? Por naturaleza, la vida de Cristo en nosotros siempre cumplirá la justicia de la ley. Incluso cuando no sea necesario ni posible cumplir el ritual de la ley, un ritual es solamente una sombra de lo que su vida en nosotros debiera ser. Al final de Romanos 2, Pablo explica que un verdadero judío es quien lo es interiormente y que la circuncisión es también una obra espiritual interna realizada en nuestros corazones. En mi libro, El Misterio, una llave perdida, examino el mensaje que Pablo da a los gentiles referente a la forma en que ellos han sido injertados en la nación judía, tal como lo fue Rut y Rahab. Pablo nunca se habría mofado de los cristianos romanos, ni hubiera hecho ostentación de su propia condición de judío al escribirles el siguiente pasaje, a menos que ellos pudieran haber participado de alguna manera en la bendición. Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. 6.
Judíos interiormente. Pablo les explicó que un verdadero judío es el que lo es en su interior y que la circuncisión es una obra en el corazón, no meramente en la carne. ¿No puede un gentil llegar a ser esta clase de judío, pues? Pablo regresa a esto en Romanos capítulo 9, donde explica que un verdadero israelita no es simplemente alguien que desciende de Abraham en lo natural, Romanos 9, 6 al 7. Más bien, es la persona que ha nacido conforme a la promesa, como la fue Isaac, Romanos 9, del 7 al 8. Entonces, él escribe a los Gálatas: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, Gálatas 4:28. Él escribe esto a los creyentes gentiles diciéndoles que ellos son hijos de la promesa. Ellos habían nacido de nuevo por el Espíritu conforme a la promesa que Dios hizo a través de las edades de que Él les daría un nuevo corazón y una nueva vida interior. Pablo también les dijo a los gentiles de Galacia que si ellos estaban en Cristo eran hijos de Abraham y herederos de la promesa, Gálatas 3:29. Por lo tanto, en Hechos 15, ni el Espíritu Santo ni los apóstoles cambiaron el evangelio que había sido predicado desde los días de Moisés, que los gentiles tenían que ser circuncidados y obedecer su ley. En realidad, ellos elevaron ese mensaje a un plano más alto. En Hechos 15 y en cualquier otra parte del Nuevo Testamento encontramos que tanto creyentes, judíos como gentiles todavía están llamados a hacer ese mismo compromiso, no exterior, sino interior. Estamos permitiendo al Señor, por su Espíritu, que ponga fin a los deseos y caminos carnales de nuestros corazones. ¿O en lugar de ello estamos haciendo provisión para la carne y permitiendo que permanezca en nosotros e incluso que aumente su poder? Debiéramos notar que en Hechos 15 el Espíritu Santo no les dijo a los judíos que debían dejar de observar los ritos y ordenanzas de la ley de Moisés. Más bien les dijo que no era necesario que los creyentes gentiles observaran dichos ritos. 7. Inicialmente todos eran judíos. En los Hechos es claro que durante los primeros pocos años de la Iglesia, todos los miembros eran judíos. Sabemos esto por lo menos por dos razones. Primero, se nos dice en Hechos 2:46 y 5:42 que la Iglesia se reunía cada día en el templo. Como se mencionó, a los gentiles no se les permitía entrar en el templo. Así que los gentiles no formaban parte de la iglesia que se reunía allí. Segundo, en Hechos 11, 18 y 19, los apóstoles y líderes de la iglesia se percataron por primera vez de que el evangelio también podía ser predicado a los gentiles. Hasta entonces, algunos años después de la cruz, ellos no habían predicado el evangelio a ningún gentil, y ni un solo gentil había nacido de nuevo. En Hechos 10, Cornelio y su casa fueron los primeros gentiles que recibieron el evangelio, como posteriormente explica Pablo en Hechos 15:7. 8. El Cordero en la casa de mi Padre. Para algunos, la siguiente declaración puede ser nueva. También para algunos que reflexionan en esto y en sus implicaciones, esta declaración podría ser molesta o incluso podría darles motivo de enojo. Otros hasta la consideran herética. Aquí está la declaración. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a Jesús o a los apóstoles enseñando que hubiera conflicto entre los ritos de la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo. Jesús dijo que el templo era la casa de su Padre, Juan 2:16.
Nunca lo encontramos diciéndoles a sus discípulos: pero quiero que sepan que cuando yo haya muerto en la cruz y se hayan cumplido el simbolismo y los ritos que se encuentran en la casa de mi padre inmediatamente considerará su casa tan inaceptable que la destruirá. Algunos teólogos se han inquietado e incluso encolerizado porque los apóstoles y los cristianos judíos hicieron sacrificios de animales y participaron en ritos en el templo. En Hechos 3 está registrada una de las primeras cosas que hicieron dos de los apóstoles principales el día después de Pentecostés. Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración. Sabemos de Lucas 1, Éxodo 29, 38 al 42 y Éxodo 30, 1 y 7 al 8, que durante la hora de la oración los sacerdotes hacían dos cosas: quemaban incienso en el altar de oro y dos, ofrecían un cordero en el altar de bronce. Pedro y Juan habían estado muchas veces en el templo con Jesús y seguramente no vieron problema alguno en orar con otros en Israel, como siempre lo habían hecho, aunque se estuvieran ofreciendo los sacrificios mientras ellos oraban. A la luz de lo que el Cordero había hecho al poner su vida sobre el altar del Padre, ellos seguramente entendieron como nunca antes los símbolos y sombras divinamente establecidos que se encontraban en esos sacrificios. Ocasionalmente ellos deben haber salido del templo diciéndose el uno al otro: por años hemos participado de este ritual ordenado por Dios, con una fe que miraban hacia adelante en el tiempo, hacia lo que Él haría algún día por nosotros, proveyendo un sacrificio por nuestros pecados. Ahora participamos en este ritual con una fe que mira hacia atrás, hacia lo que Él ya hizo por nosotros. El Cordero ha muerto y expiado todos nuestros pecados. Sin lugar a dudas, los discípulos del Señor nunca más pudieron ver un cordero siendo colocado sobre el altar en ese templo, sin llenarse de un cúmulo de emociones, ya sea quebrantamiento, agradecimiento o gozo por su gran sacrificio que finalmente había sido ofrecido. Más tarde, en Hechos 21, cuando Pablo regresó de su último viaje misionero, los apóstoles en Jerusalén le explicaron lo siguiente. Notemos que Pablo respondió positivamente a su consejo. Hechos capítulo 21, versículos del 21 al 27. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles y a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observan las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Los detalles que se dan aquí
en relación con estos 4 hombres definen claramente el ritual bíblico que estaban observando. Consideremos estos 7 detalles. Vemos que había un voto, una purificación, gastos que pagar, cabezas que afeitar, un periodo de 7 días de espera y una ofrenda dada al final de ese periodo. La única parte de la ley de Moisés que involucra estos detalles es el voto de un nazareo, como se explica en Números 6. Allí se aclara el hecho de que los apóstoles le pidieron a Pablo que pagara los gastos para que ellos pudieran afeitarse la cabeza. ¿Cuánto podía haber costado en esos días que uno se afeitara la cabeza? Seguramente casi nada en circunstancias normales. Pero el voto de un nazareo era un asunto completamente diferente. Antes de que un nazareo pudiera afeitarse la cabeza, había involucrado algo más que era muy costoso. A cada uno se le requería que obtuviera y ofreciera una ofrenda de 3 animales para sacrificio. Los sacrificios de los 4 hombres, junto con el sacrificio de Pablo, involucraba a 15 animales. Verdaderamente, se requería pagar un precio alto para poder afeitarse la cabeza. 9. ¿Se doblegó Pablo ante la presión? Es fácil ver por qué algunas personas se molestan o se enojan por lo que Pablo, los otros apóstoles y los discípulos en Jerusalén dijeron e hicieron en este pasaje. Algunos han ido más lejos y dicen que Pablo simplemente se doblegó ante la presión de los judaizantes. De otra manera, razonan, él nunca habría participado en sacrificios de animales en el templo. Algunas de esas mismas personas afirman que fue a causa del error que Pablo cometió aquí, que posteriormente fue llevado a prisión. Si él no hubiera estado en el templo y no se hubiera involucrado en sacrificios de animales, ellas razonan que nunca habrían confrontado a la muchedumbre y no habrían ido a prisión. Por supuesto, tales suposiciones ignoran el hecho de que el Espíritu Santo mismo le había dicho a Pablo que enfrentaría persecuciones en Jerusalén y que sería atado por los judíos. Hechos 21, 10 y 11. También se ignora el hecho de que mucho antes de llegar a Jerusalén, Pablo sabía que iría a Roma. Hechos 19, 21. Antes de juzgar a Pablo, sería mejor que esperáramos hasta llegar a oír de Dios como él oía, y a experimentar la guianza divina con la claridad que él la experimentaba. Un detalle que Pablo puede no haber sabido de antemano era que César terminaría pagando su pasaje a Roma. Si Pablo se hubiera doblegado aquí a causa del temor a los hombres, entonces, ¿cómo podríamos continuar confiando en su carácter y mucho menos en sus escritos? Él escribió muchas de sus epístolas después de este evento. Si él era alguien que se doblegaba ante la presión, un judaizante, una persona de carácter débil, o todavía peor, un hipócrita, ¿quién de nosotros querría basar su doctrina en él y en sus epístolas? Pablo no era nada de lo anterior. Él estaba haciendo aquí lo que había hecho por muchos años. Mucho antes de que esto sucediera, él escribió, 1 Corintios 9, del 19 al 21. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
En lugar de haberse comprometido con los así llamados judaizantes o ser un hipócrita, Pablo simplemente estaba viviendo de acuerdo con el consejo que el Espíritu Santo le dio a la iglesia en Hechos 15, y estaba en línea con lo que él siempre había practicado en su propia vida. El Espíritu les dejó claro a los apóstoles, y ellos repitieron esto en Hechos 21-25, que los gentiles no estaban obligados a guardar los ritos del judaísmo bíblico. Sin embargo, el Espíritu no prohibió a los judíos hacerlo, y los discípulos en la iglesia de Jerusalén lo hacían fervientemente de acuerdo a Hechos 21:20. Cuando Pablo estaba con los judíos, guardaba la ley. Cuando estaba con los gentiles, no la guardaba. ¿Hipocresía? No. Más bien, Pablo empleaba la sabiduría y la elección del Espíritu Santo. 10. ¿Qué de los demás apóstoles? Olvidémonos por un momento lo que Pablo hizo y concentrémonos en los demás apóstoles. El libro de Apocalipsis los llama los apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Ellos caminaron con Jesús por más de 3 años y fueron usados por él para establecer la doctrina del Nuevo Testamento. Hechos 2:42. Algunos de ellos fueron usados para escribir porciones de la Biblia. ¿Estamos dispuestos a acusarlos de ser judaizantes también, juntamente con sus discípulos? Después de todo, los eventos de Hechos 21 ocurrieron más de 25 años después de la cruz. ¿Cómo es posible que los apóstoles permitieran a millares de discípulos judíos en la iglesia en Jerusalén continuar celosamente involucrados en la ley de Moisés? Después de 25 años, ¿por qué no les habían enseñado a sus discípulos el camino correcto? ¿Acaso no sabían los apóstoles del Cordero lo que nosotros afirmamos saber hoy? ¿No sabían ellos que seguir la ley de Moisés y el judaísmo bíblico con todos sus sacrificios de animales era una absoluta abominación después de la cruz, como algunos enseñan hoy? Si ellos realmente sabían esto, y si ellos entendían este asunto doctrinal tan bien como nosotros afirmamos entenderlo, entonces, ¿por qué ellos todavía no les habían enseñado a sus discípulos judíos la verdad acerca de la necesidad de abandonar el judaísmo bíblico y la ley? Después de todo, ¿no condenó Pablo la obediencia de la ley en Gálatas y otras escrituras? Estamos frente a una de las varias conclusiones, todas las cuales tienen muy serias implicaciones. Primera posible conclusión. Podemos concluir que los apóstoles simplemente no entendían la doctrina sana en estos asuntos, tan claramente como la entendemos nosotros actualmente. Un teólogo muy conocido que murió hace unos pocos años, escribió en uno de sus libros más famosos que nuestra doctrina hoy es más desarrollada y completa que la de los apóstoles. Yo me pregunto, ¿qué siente él ahora al examinar esa declaración en presencia de estos mismos apóstoles en el cielo? ¡Qué arrogancia! Imaginar que de alguna manera nosotros entendemos más claramente que los hombres que no solo caminaban con el Señor, que no solo recibieron entendimiento sobrenatural de las Escrituras, Lucas 24:45, sino que se sentaron a los pies del Señor, resucitado durante 40 días para que Él les enseñara, Hechos 1:3. Si creemos que sabemos más que lo que ellos sabían, entonces, por lo menos hay un área de verdad en la que necesitamos más instrucción, en la humildad. Segunda posible conclusión. Otra posible conclusión sería que aunque los apóstoles entendían muy bien que la ley debía ser abandonada, ellos estaban permitiendo a toda la iglesia en Jerusalén que siguiera un camino que era herético. Si este fuera el caso, podría haber sido porque ellos carecían de suficiente autoridad para que la gente los obedeciera. Por un segundo casi olvido a Ananías y Zafira,
cayeron muertos en la presencia de Pedro cuando lo único que habían hecho era mentirle. Así que, obviamente, el asunto no era falta de autoridad. ¿O sería porque ellos eran buenos políticos y no querían decir nada que fuera políticamente incorrecto? Lo siento, otra vez supongo haber olvidado la escena en la que ellos estaban frente a los líderes más importantes de la nación y les dijeron que no los obedecieran más. ¿O fue por temor de los hombres? ¿O simplemente amaban demasiado su propia tradición como para abandonarla? ¿O tal vez no amaban la verdad lo suficiente como para preocuparse por predicarla? ¿O había algún otro motivo falso o debilidad entre ellos? Si cualquiera de esas cosas controlaba o motivaba a los apóstoles, entonces, una vez más, yo temería seguir sus escritos bíblicos y los consejos que ellos dieron para los cristianos. ¿Quién entre nosotros seguiría el consejo de aquellos que declaraban, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Si la iglesia en Jerusalén continuó practicando el judaísmo bíblico a causa de algunos errores o debilidades en los apóstoles, entonces, ¿qué podemos concluir acerca del fundamento apostólico de la iglesia al que se refiere Pablo en Efesios 2, 20-21? Si ese fundamento es débil o fue establecido con una mezcla de verdad y error, entonces no podemos esperar que la iglesia permanezca firme en la sacudida final que conmoverá tanto los lugares celestiales donde se encuentra la iglesia como la tierra. Hebreos 12, 26, 30. 11. La principal piedra del ángulo. Es cierto que Cristo es el fundamento de la iglesia, pero en Lucas 6, 47, 48, Él revela que la única casa que sobrevivirá es la casa cuyo fundamento ha sido puesta sobre la roca. Cristo es la roca. Por lo tanto, el fundamento de cualquier casa que vaya a permanecer debe ser colocada sobre el fundamento, el Señor mismo. De acuerdo con Pablo, el fundamento que el Señor escogió establecer sobre la roca o la principal piedra del ángulo es el fundamento de apóstoles y profetas, Efesios 2:20. En otras palabras, el fundamento apostólico y profético fue colocado sobre el fundamento principal, Cristo. Pablo también se refiere al fundamento apostólico de la iglesia en 1 Corintios 3, 10, 11, donde declara que él puso el fundamento, pero luego dice que Cristo mismo es el fundamento. Obviamente, Pablo no escogió ni estableció a Cristo como fundamento, pero para cada iglesia local que establecía, él sí puso el fundamento apostólico que era construido sobre y ordenado por la roca sólida. Si empezamos a encontrar fallas en este fundamento, los apóstoles y profetas, seguramente somos nosotros quienes estamos en peligro y en un error grave. En este caso, estaríamos rechazando el fundamento sólido que el Señor mismo escogió darnos. Y, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmos 11:3. Tercera posible conclusión. Por supuesto, existen por lo menos otra posible conclusión para el hecho de que los creyentes judíos en los Hechos hayan continuado observando la ley bajo el liderazgo de los apóstoles. Para ser totalmente objetivos, debemos admitir algo que podría molestar a algunos, que exista una remota posibilidad de que ellos tuvieran razón y de que nosotros estuviéramos equivocados en este asunto. Si existiera la posibilidad de que ellos hayan entendido las doctrinas y enseñanzas de Jesús tan bien como los teólogos modernos dicen entenderlas, necesitamos urgentemente dar otra mirada a lo que los escritores del Nuevo Testamento dicen acerca de la ley y del judaísmo bíblico. Si después de caminar con Jesús por años, los apóstoles no veían problema con continuar involucrados en el templo y sus sacrificios, ¿podría ser que Jesús no viera problema tampoco? ¿O que Jesús nunca haya enseñado lo que nosotros creemos hoy, que después de la cruz todo en el templo sería completamente inaceptable, por no decir abominable? Muchos han llegado a la conclusión de que Dios provocó la destrucción del templo, porque después de la cruz
los sacrificios le eran abominables. Existen varios problemas con esta idea, pero estos son los dos principales. 1. Revela una falta de entendimiento del propósito de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, empezando con el de Abel. Y 2. Tanto el templo de Salomón como el templo de la época de Jesús fueron destruidos en el mismo día del año. Dios estaba dándole un mensaje claro a su pueblo en ambos eventos. En el caso de la destrucción del templo de Salomón, Dios mismo explicó la causa de su destrucción, el pecado de Israel. ¿Sería posible que el segundo templo también hubiera sido destruido por la misma razón, y no porque se continuaron ofreciendo sacrificios de animales? 12. El propósito de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Abel y Abraham están incluidos en la lista de los grandes hombres de la fe de Hebreos 11. Ambos construían altares y ofrecían sacrificios. ¿Creían ellos que el sacrificio de un animal los salvaría? ¿Estaban ellos confiando en que sus obras los salvarían? ¿Estaba su fe puesta en el animal que moría o en su sangre que se derramaba? El Nuevo Testamento responde estas preguntas. Su fe estaba puesta en el Señor y ellos no confiaban en sus obras para salvación. Romanos 4, 2, 3. Entonces, ¿por qué ofrecían sacrificios de animales? Santiago 2:18 explica. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago estaba diciendo que siempre que haya una verdadera fe salvadora en Dios, habrá obras que lo prueben. Si estoy enfermo y mi médico me dice que debo tomar cierta medicina, pues de lo contrario voy a morir en las próximas 24 horas, ¿tomaría esa medicina? La mayoría de las personas, si son suicidas, se tomarían la medicina si realmente creen lo que el doctor les ha anunciado. Esto también es verdad en nuestras vidas en lo que se relaciona con las palabras del médico celestial. Si nosotros realmente creemos lo que Él ha dicho, nuestra obediencia a sus mandamientos lo probarán. Nuestras obras mostrarán si realmente creemos en Él o no. Los hombres de fe ofrecían sacrificios de animales como una forma divinamente ordenada de mostrar por medio de sus obras que tenían una fe verdadera. Sus obras de obediencia a los mandamientos de Dios eran muy costosas para cualquiera cuyo bienestar económico dependiera de la cantidad de animales que tuviera. Cuando Abel ofreció el primer sacrificio de animales, no sabemos si él entendía completamente lo que esto simbolizaba, pero definitivamente desde la época en que Abraham ofreció a Isaac sobre el altar, los hombres de fe entendieron que Dios había ordenado estos sacrificios para que fueran un símbolo del Cordero que el Padre proveería algún día. Cualquier hombre de fe que tuviera entendimiento estaba declarando por medio de sus sacrificios que estaba viendo hacia adelante con los ojos de la fe lo que el Señor haría algún día por él. Como Jesús le dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Si Abraham pudo ver con los ojos de fe el sacrificio de Cristo y su sangre derramada, no existe absolutamente ninguna posibilidad de que él hubiera puesto su fe en la sangre derramada de un mero animal. Él seguramente comprendía la doctrina de Hebreos 10:4, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de los animales no pueden salvar a nadie. Ya que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, podemos estar seguros de que les enseñó a sus hijos el verdadero significado de los sacrificios de animales, que estos solo eran un símbolo de lo que el Cordero de Dios que iba a venir haría por ellos. Indudablemente los verdaderos hombres de fe que surgieron de Abraham también les enseñaron a sus hijos
este vital dogma de fe. Antes de la cruz, los sacrificios en el templo apuntaban hacia lo que Cristo haría por su pueblo. Después de la cruz, esos mismos sacrificios apuntaban hacia atrás, hacia lo que Cristo ya había hecho con su pueblo. Los sacrificios de animales no eran más abominación a los ojos de Dios que lo que la Santa Cena pudiera hacerlo hoy. Ella también apunta hacia atrás, hacia los sufrimientos de Cristo. A los ojos de Dios, tanto la Santa Cena como los sacrificios en el templo conmemoran la obra de Cristo en la cruz. Algunos podrían preguntar, pero si los sacrificios de animales en el templo no llegaron a ser una abominación a los ojos de Dios después de la cruz, entonces, ¿por qué Él destruyó el templo? 13. Ambos templos fueron destruidos en la misma fecha. Un segundo problema surge con la idea de que los sacrificios de animales fueron abominables al Señor después de la cruz. Al considerar las fechas en que el primero y el segundo templo fueron destruidos, es un hecho histórico que tanto el templo de Salomón como el templo en los tiempos de Jesús fueron destruidos el mismo día del año, el 9º día del mes bíblico de Ab. Este mes bíblico coincide con julio o con agosto en el calendario moderno. Durante los últimos 2000 años, el pueblo judío ha entendido en una forma clara y sonora el mensaje de esta coincidencia divina. Ya que Dios le dio claramente a Israel en el Antiguo Testamento que Él había destruido el primer templo a causa de su pecado y rebelión, ellos consideran que es seguro concluir que Él destruyó el segundo templo por el mismo motivo. No hay razón alguna para creer que Dios destruyó lo que Jesús llamaba la casa de su Padre, a causa de que los sacrificios repentinamente llegaron a ser una abominación para Él después de la cruz. Más bien, como Él es paciente, le dio a la nación judía 40 años para arrepentirse, después de haberle revelado su amor muriendo en la cruz. Cuando ninguno de los líderes de Israel ni la mayoría de sus ciudadanos estuvo dispuesto a arrepentirse, Él destruyó su templo. La pérdida del templo fue un enorme golpe para el pueblo judío, pero al perderlo ellos perdieron otra cosa que era mucho más importante para ellos. En el próximo capítulo veremos lo que fue. Antes de proseguir, es imperativo que haga una aclaración. Yo amo profundamente a Israel. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. El propósito de este libro no es, de ninguna manera, atacar al pueblo judío. Con frecuencia he referido al lector a El misterio, una llave perdida, porque es un equilibrio para el mensaje de este libro. En ese libro muestro que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Israel aún está en el centro del plan de Dios para hoy y para siempre. La enseñanza de que la iglesia gentil reemplazó a Israel en el plan de Dios es denominada teología de reemplazo. Esa enseñanza es totalmente antibíblica, según se comprueba en el misterio, una llave perdida. Debido al mensaje tan fuerte de este libro, el lector podría llegar a la conclusión incorrecta de que yo estoy en contra del pueblo judío. Yo estoy 100% a favor del pueblo judío, pero estoy totalmente en contra de la religión falsa que los ha engañado y que ahora está engañando a muchos creyentes gentiles. Por favor, entienda que aun cuando el tono de mis aseveraciones es muy fuerte, nunca he tenido la intención de ir en contra del pueblo judío, ni de los creyentes gentiles. Estas van en contra de la falsa religión que ha causado tanto daño eterno a demasiadas personas.